Bueno, Dios que nos congrega aquí, Él sabe por qué. Yo le voy a invitar para que leamos la palabra del Señor. Vamos a un texto muy conocido, Romanos capítulo 12. Les reitero el saludo a los que están allí en el Facebook y también a todos ustedes aquí presentes. Este saludo en el nombre de Jesús. Vamos a tomar este texto, hermanos. Lo leemos a una voz en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estén cómodos, por favor, hermano. Vamos a meditar en la palabra del Señor, tomando este texto y muy importante tener en cuenta, mis hermanos, que la presencia del Señor está en este lugar. A veces uno tiene como rutina estar en el servicio y se olvida de a qué venimos, cuál es el objetivo de reunirse. Pero es bueno que lo tengamos siempre en cuenta. Quiero hablarles, hacer énfasis a un tema especial, lo que realmente es consagración. Lo que realmente es consagración. Este texto que tomamos nos habla de la consagración. Consagrarnos, pudiéramos definirlo esta mañana de una manera como lo usan o como lo definen los diccionarios. Pero vamos a mirar algo aquí, y es que realmente consagrarse es presentarse en sacrificio vivo. Eso es consagrarse. ¿Qué es un sacrificio? ¿O qué es esto de la consagración? La Biblia plantea en Levítico capítulo 3, verso 11, dice: así el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Eso nos habla de que un sacrificio realmente es un ofrecimiento a Dios o una ofrenda. Pero estaba leyendo un comentarista acerca de Romanos capítulo 12, verso 1, y plantea algo que me pareció muy interesante, hermanos, porque nos recuerda que el apóstol Pablo sigue el esquema habitual de un escritor
Realmente le escribe en parte a sus amigos, pero siempre termina sus cartas con consejos prácticos. Su mente se zambulle en el infinito, pero nunca se pierde en el infinito. Siempre termina con los pies firmemente plantados en la tierra. Entonces puede debatirse con los problemas más profundos de la teología, pero siempre acaba con las demandas éticas que gobiernan la vida de todo el mundo. En ocasiones nosotros separamos mucho lo uno de lo otro y perdemos el norte, porque uno escucha cristianos decir: la vida cristiana va por un lado y mi vida va por otro lado. Pero no se puede vivir una sin la otra. Tu vida secular debe ir marcada por unas normas de ética cristiana que realmente nos define. Yo estaba pensando cuando leía este comentario, porque realmente sentía la presencia de Dios leyendo, no solo leyendo, sino interiorizando el comentario, porque hay que traerlo a la vida y hacerlo nuestro. Entonces, ese sacrificio del cual habla el apóstol, él manifiesta presentarle a Dios nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Entonces, pudiéramos pensar que no hay una característica o no hay una exigencia característica. A ver, ¿cómo lo defino mejor? No hay una exigencia característicamente cristiana que se desligue de lo corporal o lo físico. Porque el mundo de hoy desliga lo uno de lo otro. Y en la iglesia nos sucede mucho. El apóstol Pablo lo liga todo en ese texto. Entonces, ya hemos visto que el griego, la costumbre de los griegos era desligar todo ello. Entonces, ellos decían que el cuerpo no era más que una prisión. Por lo tanto, hablaban del cuerpo de alguna manera como algo despreciable y vergonzoso. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios tanto como su alma. Ser cristianos es un todo que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente y su espíritu. Y allí debemos prestarle mucha atención a ello, porque el cuerpo, dice el apóstol, es el templo
del Espíritu Santo. Es el instrumento por el cual Dios hace su obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Después de todo el gran hecho de la encarnación, quiere decir básicamente que Dios se metió. Por eso el texto dice que Dios estaba en Cristo. Si no fuera necesario, hubiera utilizado a los ángeles solamente. Los utilizó durante mucho tiempo, pero hubo un momento en el que dijo: me voy a meter entre ellos y voy a andar entre ellos. Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. O sea que si no participa de carne y sangre, Dios no se hubiera quedado sin recursos, pero lo que da a entender es que se necesitó un cuerpo humano para derribar a que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, como tomar el caso de una catedral, ¿cuántas manos participan en la construcción de un templo o de un lugar de estos consagrado para culto? Y entonces hay gente que le rinde más culto al templo que a Dios, porque entendemos que es un lugar consagrado para Dios. Claro, el objetivo de nuestra reunión es Dios directamente, pero debemos respetar también el lugar donde nos reunimos. Pero se necesita, no importa quién pegó los ladrillos en una catedral, quién pegó el piso, quién hizo los más finos detalles y acabados en el templo. No interesa, lo que interesa es que ese lugar se tomó como un santuario y allí se le rinde culto al Señor y Él se hace manifiesto allí. Lo mismo pasa con el ser humano. Somos carne, pero Dios se glorifica en nuestra carne, en nuestro cuerpo físico. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo habla de tomar todas las tareas que tenemos que hacer todos los días, el trabajo diario. Hablaríamos del trabajo ordinario, de ese que sí de verdad nos cansa, de ese trabajo que nos agota, el trabajo de la fábrica, el trabajo de la construcción, el trabajo de la mina, el trabajo, el que usted realice. Lo que Pablo da a entender es que esa vida diaria hemos de ofrecerla en culto. Un sacrificio racional, es decir, razonado. Amén. Entonces nosotros hemos traducido el culto como máxima adoración, pero hay una historia muy interesante. Nosotros no es que podamos pagarle a Dios, porque algunos tomamos el culto como una forma de pagarle a Dios. Y sí venimos por agradecimiento, pero no para pagarle. Es que nosotros nos debemos.
Nosotros somos de Él. Somos de Él. ¿No ve que Él nos compró? Él tiene todos los derechos. Así que ¿cómo le pagaría usted a Él? Tiene todos los derechos. Por eso estamos tan seguros y somos muy seguros en Él. Porque somos de Él. No sé cómo tomará usted esa canción donde decimos somos de Él, somos de Él. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, el trabajo de un esclavo no era voluntario. El esclavo se debía a su patrón, se debe a su señor. Así que el trabajo no es voluntario. Y nos dedicamos a Él nos pusimos en las manos de Él. Y yo insisto mucho, a veces los cultos se nos alargan, pero yo pienso que esta parte litúrgica no debe ser muy larga porque el culto lo debemos ofrecer a Dios todo el tiempo, a toda hora y momento. Eso es consagración. Eso es consagración. Entonces es un hecho muy significativo. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, todo lo que hacemos con todos los días de nuestra vida. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia, porque los otros también lo hacen. El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana. Bendito el nombre del Señor. No algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos el templo de Dios viviendo. Uno puede que diga, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero debería también decir, voy a la fábrica a dar culto a Dios. Voy a la tienda a dar culto a Dios. Entonces, cuando lo hace así, no actúa con malicia en el empleo. No actúa con un doble sentido o una doble disposición donde quiera que vaya. Yo recordaba James aquí hablando, predicando, decía, yo recibo bendición allá en la caña. Y uno a veces está haciendo sus labores y resulta hablando en lenguas, porque eso es así. Eso es así. Un culto diario, continuo, dinámico. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un culto razonado. Es que yo debo saber que soy un sacrificio para Dios. Cuando entiendo eso, todo toma un matiz diferente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le cambia de color la vida. Los signos son bonitos, hacen parte de la inspiración de uno que rinde culto a Dios. Las canciones son bonitas, nos transportan, nos llevan a tener una fácil conexión con Dios, pero qué bonito cuando vivimos en una conexión continua y perfecta.
No habría necesidad de que se saliera el viejo hombre. Así que Pablo dice, así que os ruego, así que hermanos, os ruego. Es una rogativa la que él hace. En vista de todo lo que ha sido expuesto, la parte procedente de esa epístola dice, por las misericordias de Dios. Aquellas misericordias, hermano, cuya naturaleza libre e inmerecida, cuya gloriosa mediación y cuyos frutos salvadores ha sido demostrado de una manera tan extensivamente. Entonces dice que os presentéis. Os presentéis. Que el culto diario lo presenta usted y yo, no un ritual. Me presento yo. Por eso hay que mirar cómo vivimos, porque el apóstol le recordó a los romanos en el capítulo 6, el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso no lo presenta otro, eso lo presento yo. Y dice, presentaos. Gloria a Dios. Vuestros cuerpos, es decir, yo me presento ante Dios, debo hacerlo diariamente. Usted se presenta ante Dios, debe hacerlo diariamente. Señor, yo soy un sacrificio. Oh, pero qué palabras más llenas de compromiso. Un sacrificio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Eso es sacrificio. Negarse a sí mismo. Bendito el nombre del Señor. Es decir, presentar nuestros cuerpos, considerando sí nuestra vida interior, pero así como considero mi vida interior, esta parte exterior que aflora todo lo que hay en mi interior, yo debo traerla como un sacrificio a Dios. A veces por cosas que nos dicen y nos hacen, nos arde el rostro. Pero qué bonito que en el momento en el que hacen tantas cosas en contra nuestra, podamos decir, le estoy rindiendo culto. Me presento como el culto a ti, Señor. Eso será fruto de un corazón regenerado, cuya regeneración no solamente ha afectado la parte interior, sino que todo a su alrededor ha sido afectado como producto de esa regeneración. Los principios, los efectos, cada creyente se revela en su vida externa lo que tiene en su vida interna. No hay razón de decir soy santo, pero es que aquí no lo puedo ser. La razón es que si soy un sacrificio, voy todo el tiempo ofreciéndome a Dios porque soy consagrado. Me separé para Él. Bendito el nombre del Señor. Así que eso se extiende
todo lo que es nuestra vida, entendiendo que fiel es el que os llama, el cual hará todas las cosas. Mire, el texto dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso nos habla de una consagración. Sean guardados irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el creyente debe hacer de su vida un altar para Dios. ¿Recuerdan la canción? Un altar encendido para Dios. La vida del cristiano debe ser un altar. Todo el tiempo. Al altar se llevan los sacrificios. Los sacrificios. No un sacrificio muerto, porque la ley ofrecía animales muertos. No era racional. Era un sacrificio que no era racional. Y el apóstol Pablo nos llama a ofrecer un sacrificio racional. Consciente de lo que estoy haciendo. ¿Cómo podrá, hermano? La Biblia dice que quemaban ese animalito, la grosura de ese animalito, y subía como un olor fragante a la presencia del Señor, y entonces la ira de Dios se apaciguaba. Era una demanda. Pero hermanos, cuando yo vivo como ese sacrificio para Dios, que lo hago razonado, cuando me levanto y digo, hoy mi vida la pongo en tus manos, Señor. Soy un sacrificio para ti, estoy en tus manos. Como lo dice Hebreos capítulo 13, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Y el creyente anda en un contacto con la presencia del Señor, porque cuando hay un sacrificio hay quien reciba ese sacrificio agradable a Dios. No como las ofrendas de las víctimas, que eran meramente simbólicas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eran solamente unos instrumentos donde se complacía, la ira de Dios se aplacaba. Bendito el nombre del Señor. Pero qué bonito cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, como lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 2. Primera carta, el capítulo 2, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, sacrificios agradables. Oh, es diferente. Esa frase, sacrificio, esa palabra, sacrificio, ¿qué es ser un sacrificio? Según la Escritura, el sacrificio se da cuando algo es apartado de su posición o de su uso natural para ponerlo en el altar de Dios para su gloria.
entonces soy un sacrificio cuando no me muevo por mis emociones solamente. Porque es posible que me dé ira, pero que venga también de parte de Dios. Recuerda que eres un sacrificio. Que me sienta tentado, pero frente a la tentación se pone también la posibilidad, soy un sacrificio para Dios. Y entonces camino diariamente con ello, me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento a otro estilo de vida, porque el apóstol lo que le dice es, transformaos. Fuiste hecho de esta forma y durante tanto tiempo actuaste como el mundo quería y satisfaciste tu carne, pero ahora eres un sacrificio. Porque se da cuando yo me aparto de lo natural, de lo que se vive por costumbre, y me pongo en las manos de Dios para vivir como Él quiere que yo viva. Los hombres ofrecían bueyes, carneros como sacrificios, y el principio era lo que se ofrecía. El ejemplo de un buey. ¿Por qué un buey era un sacrificio? Porque era un animal para trabajo pesado, pero se le sacaba de su uso natural y se traía a la presencia del Señor para presentársele a Él. Se sacaba del uso natural para ponerse en la presencia del Señor y que Él lo aceptara como olor grato. Bendito el nombre del Señor Jesús, como olor fragante. Hablar de su uso natural es que Él araba, Él estaba en el corral, Él estaba para alar las carretas. Su uso antinatural sería entonces ser llevado en sacrificio, ser degollado, derramar su sangre, ser quemado. Eso implica un cambio de uso. Un cambio de uso. Por consiguiente, ese buey se convierte en un sacrificio. Cuando se le presenta a Dios un sacrificio, ese se convierte en un alimento para Dios, en una ofrenda especial para Dios. Sea buey o sea carnero, sea flor de harina o sea aceite, una vez ofrecida como sacrificio, ya no se halla en las manos de quien hace la ofrenda, y ese ya puede usarlo para un uso de su propio beneficio, pero una vez presentado ya pasa a otro plano, ya toma, hermano, otro rumbo. ¿Qué ocurre cuando me ofrezco a Dios en sacrificio? Cuando me ofrezco a Dios, cuando me consagro a Dios, mi posición cambia. Mi posición cambia. Mi uso cambia. Me ofrezco para santificación. Me convierto en un alimento. No puedo usar mi vida para lo que antes la usaba, sino que tiene que cambiar directamente de uso.
Entre las ofrendas que dedicaban el pueblo judío, algunas eran para un uso especial. Se usaba el oro, se usaba la plata, se usaban piedras preciosas, hilos de todos los colores, lana, pieles, carneros. Dios exigió algunas cosas. Éxodo 25, verso 2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y que cuando hay ofrenda especial a Dios, Él habita. Bendito el nombre del Señor. Él habita. Cuando esas cosas eran ofrecidas a Dios, y especialmente cuando el holocausto, lo que era quemado, como el buey, el carnero, las palomas, las tórtolas, eran ofrecidas como holocausto, eran quemadas en el altar y llegaban a ser olor grato, alimento para Dios. Y el sacerdote, dice la Biblia, que haría arder esto sobre el altar, y era vianda, ofrenda encendida para el Señor. El hecho de que Dios aceptara el sacrificio como olor grato significaba que le satisfacía. El propósito de la consagración es que Dios se satisfaga de nuestra vida. Si el significado de la consagración es llegar a ser un sacrificio presentado a Dios plenamente, entonces el propósito de la consagración es que seamos usados, utilizados por Dios, y que laboremos para Él. ¿Cómo laboro yo para Dios? Sería una pregunta. ¿Cómo laboro yo para Dios? Porque necesito saber cómo lo hago. Bendito el nombre del Señor. Yo laboro para Dios cuando permito que Él haga su obra en mí diariamente, cuando me entrego completamente. No podemos laborarnos y laborar para nosotros mismos, obrando de pronto para nuestro deleite, porque tal labor estaría cruda, sin preparación, maloliente. Jamás sería aceptada a Dios, y mucho menos podría satisfacer a Dios. Hay que dejar que Dios obre en nosotros, que Dios obre continuamente, que nos quebrante, que nos subyugue. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que nos discipline. Cuando soy consagrado, estoy dispuesto a que Él me quebrante cuantas veces lo vea necesario. Estoy subyugado ante Él. Me someto y me guardo en una disciplina especial para Él. Bendito el nombre del Señor. Es necesario entonces quebrantarnos, mis hermanos. ¿Qué hemos de quebrantar? Esa justicia propia. La justicia propia hace parte del orgullo humano.
de la altivez de corazón. Cuando justificamos según nuestro propio criterio y calificamos las cosas como quiero calificarlas, es cuando quebranto ese orgullo. Cuando puedo reconocer que yo sé y tengo algunas cositas, pero ante Dios soy muy pequeño porque Él es el dueño de todo. Entonces sé que no soy autosuficiente. Yo sé que ante Él estoy falto de todo. Aunque tuviera mucho, en Él es el único en quien lo tengo todo. Entonces mi autosuficiencia la doblego a sus pies. Eso es consagración. Quebrantar lo que a nosotros nos parece. Dejar que Cristo nos subyugue. Que subyugue toda área de nuestra vida. Porque los seres humanos somos dados. Y yo he pensado y creo que he hablado mucho de eso aquí. Nosotros tenemos siempre ese pensamiento de decir, tal cosa la hago, tal otra no. Dijeron tal cosa, eso sí, lo otro no. En ocasiones a Dios le decimos, voy a hacer hasta donde pueda. Hay que subyugar toda área de nuestra vida. Eso hace un corazón consagrado. Subyuga su mente, porque entiende que mis pensamientos son distintos a los pensamientos de Dios. Subyuga su pasado, porque hay gente que se gloría del pasado. No, con Dios vivimos un presente especial. Pero ese presente también lo subyugamos, nos ponemos ante Él. Señor, tú eres el dueño de mi presente. Pero también le decimos, eres el dueño de mis anhelos, de mi futuro. Por lo tanto, pongo debajo de ti, debajo de tus pies, mi futuro también, porque voy a vivir como tú quieras. Nuestros sentidos son subyugados, nuestras finanzas son subyugadas. Ese futuro que parece ser promisorio no sería nada si no está en las manos de Dios. Subyugamos a Él nuestros temores, subyugamos a Él nuestras ambiciones, aunque sean muchas. Si a Él le place, te deja surgir. Y dejamos que Él nos discipline. Una vida de consagración se basa en una disciplina donde yo disciplino mi mal carácter. Este año hablamos mucho de ello. Porque no es que yo soy así. No es que usted es un hijo de Dios. Y usted es una ofrenda. No una ofrenda muerta. Porque nos dio vida. ¿Se acuerda? Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por gracia somos salvos. Así que no eres una ofrenda muerta. Esa es una ofrenda viva, racional, que traemos a Dios. Allí llega nuestro carácter, nuestro mal carácter en ocasiones. Señor, soy una ofrenda. Aquí está mi carácter.
Allí llega esa disciplina de nuestra indecisión, puesta en las manos del Señor. Debe ser disciplinada nuestra inconstancia. Hay creyentes que hoy sí, mañana no. Pero un creyente consagrado sabe que aunque sus fuerzas mañana le dijeran no, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí disciplinamos nuestra insujeción. Se necesita disciplinar esa parte con la que luchamos tanto: el ego, la rebeldía, la autosuficiencia. Allí necesitamos disciplinar nuestros deseos. Necesitamos disciplinar el incumplimiento, la negligencia, el descuido, la pereza, la falta de comunicación con Él. Necesitamos disciplinar nuestra atención a la palabra del Señor. Si queremos tocar las cosas espirituales, debemos ser severos con nosotros mismos. Hermano, miren, no podemos ser tan complacientes con nosotros mismos. Recuerde usted que su vida y mi vida son prestadas, dependen del Señor. Cuando yo me complazco a sí mismo, es posible que le esté diciendo a Dios: tú no te complazcas, porque ahora soy yo. Es bueno y es menester que el creyente pueda pensar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Todo lo dio, todo. Ahora, para terminar, qué bueno que nos preguntemos si nuestra consagración tiene como fin obrar para Dios directamente, o permitir que Él obre en nosotros primero. Porque a veces nos apresuramos. Yo soy muy dado a pensar que en Dios se viven procesos. Pero cuando yo soy consagrado y me pongo en las manos del Señor, esos procesos los asumo luchando contra mis deseos. Hermano, yo no amaba el ministerio. Les cuento esto, lo he contado pocas veces, por las cosas que suceden. Yo viví un tiempo de mucha lucha, porque yo realmente no amaba el ministerio, pero una ocasión estuve en un lugar y a mí se me prendió una llama interior. Y yo me sentía acusado y culpable, y sentía que lo que yo debía hacer por el resto de mi vida era predicar. Yo tenía eso en mi corazón, y yo empecé a orar a Dios: Señor, donde quieras, donde sea y cuando quieras. Empecé a orar. Y yo me cansé de orar, porque yo llevaba como unos 3 años orando, quizá más de 3 años orando. Y un día dije: yo no oro más. Yo no oro más por ello.
porque Dios no quiere. Y yo después entendí que era el proceso de Dios. Pero cuando vives un proceso con Dios, en ocasiones no identificas. Y uno pelea con uno mismo. Y se hiere. Porque el ego se siente herido. Y es posible que si no ha sucedido contigo como has querido que suceda, hay que examinar cómo está tu ego. Porque es posible que Dios te esté doblegando allí, te esté dando martillo y ablandando ese ego. Porque tiene un proceso. Y los procesos en Dios, Él los inicia contigo. Y Él los culmina contigo, si tú quieres. Pero mi vida debe ser un culto racional. No debe ser un vaivén. No debe ser así como el dólar. Hoy está arriba, baja un poco y vuelve y parece que repunta, pero vuelve y baja. No, 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 no. Emocionalmente es posible que vivas traumas, pero tu vida de consagración debe ser plana. Debe ser plana. Soy un sacrificio, soy un sacrificio. No se trata de autoflagelación, porque no te estás hiriendo realmente. Te estás poniendo en las manos del Señor y el sacrificio se pone allí, se deja allí en la presencia del Señor y se permite que Él consuma lo que hay que consumir. Qué bueno que pongamos nuestra vida en las manos del Señor y le digamos: consume tú lo que hay que consumir en mí. Si ves algo indeseable, si ves algo que no está bien, por favor, soy un sacrificio, estoy dispuesto, estoy doblegado, haz lo que tú quieras conmigo. Todo será distinto. Todo será distinto. Este año que depara tantas cosas, el año que estamos a punto de recibir, que traerá para algunos tan grandes triunfos, para los que vivimos como un sacrificio en las manos de Dios, todo será distinto. No te aterres si hay sufrimiento. El mundo sufre más. Porque lo normal en nuestro tiempo es: me sentí mal en la iglesia, me voy al mundo. No tengo empatía con X, Y persona, no vuelvo a la iglesia. No se me han dado las cosas que quiero, no vuelvo. Y en el mundo se da todo lo que uno quiere. En el mundo no se da todo lo que queremos. El mundo gime. Y el pecado los maltrata. En la iglesia tú peleas contra ti mismo, Dios no pelea contigo. Si te dejas amar, Él te ama. Hermanos, los que nos sacrificamos, nos consagramos al Señor, vivimos mimados. La iglesia es la mimada del Señor.
nos acaricia, nos guarda, nos protege, nos lleva, nos tiene en lugares especiales. Siempre hay que recordar que de aquellos que se han entregado al Señor, que se han puesto en sus manos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no hay que temer, porque Él estará contigo. Su vara y su bastón te infundirán aliento. Prepara mesas delante de los angustiadores. Así que ser consagrado vale la pena. Hay quien te angustia, pero Él hace un banquete delante de quien trae tu angustia y unge tu cabeza con aceite y tu copa rebosa. Porque su bien y su misericordia te seguirán todos los días. Y consagrado en la casa del Señor morarás por muchos días. Estemos de pie. Mire, Él se fue a preparar lugar para nosotros. Es mucho Dios, ¿cierto? Se fue a prepararnos un lugar. Para uno que se ha quejado porque no tiene lugar, Él fue a preparar lugar para nosotros. Un lugar estable, perdurable. Qué bonito decirle: Señor, yo soy un sacrificio para ti. Oh, soberano. Y toma la magia y llama a la vasalla. Ayúdanos. Cuando tú quieras, Señor. Donde quieras. A la hora que quieras. Quiero ser la ofrenda. La ofrenda que tú requieres. Oh. Aleluya.
Un sacrificio. Jovencito, presenta tu vida como un sacrificio. Preséntala. Presenta tu vida como un sacrificio. Habla con Dios un momentito. Es mejor si lo sacrificas todo para Dios. Seguro te va a ir mejor en esa labor que tienes. De seguro vas a sufrir menos estrés. Cuando le digas, Señor, esto lo hago para ti. Así que si tú me compensas, gloria a Dios. Pero lo hago para ti. Aleluya. Oh, glorias sean dadas al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a invitar a dar gracias. Soberano Señor, yo agradezco tu misericordia, que es buena y nueva cada mañana. Oh, mi Cristo, gracias. Te adoro, Señor. Quiero estar siempre aquí. Ayúdame a vivir una vida consagrada, consagrada a ti. No quiero desviarme. Quiero ser renovado en mi entendimiento. Aleluya. 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 Para que entremos en otra parte del culto, cantemos una canción.